Estos son Los trazos que nos unen, el primer podcast de Sumie en español. Una disciplina que te invito a descubrir y practicar para iniciar un camino de armonía y serenidad a través de la tinta, el agua y el pincel. Soy Guillermo de Vicente y hoy vamos a hablar de El amante japonés, un libro de Isabel Allende con el que te vas a aficionar a la pintura meditativa de tinta china. Y si ya conoces y has practicado antes el Sumie, estoy convencido de que este podcast estimulará tus sentidos evocando en tu memoria sensaciones y recuerdos que quizá permanecían a la espera de volver a ser estimulados. Así que, sin más, vacía tu mente de distracciones y abre de par en par tu corazón, porque comenzamos ya. El amante japonés es el título de una novela conmovedora con la que Isabel Allende nos invita a compartir, quizá mejor, a formar parte de una historia en la que el amor trasciende a los protagonistas y aunque transita sus sentimientos, sus emociones y hasta regula sus estados de ánimo, al sobrepasar el espacio y el tiempo de su propia relación, nos ayuda a entender que el amor, con mayúsculas, no es una relación sentimental entre dos personas, sino una interconexión entre todos los seres vivientes, más aún, de todas las cosas. Una historia de amor, sí, pero en la que el Sumie asume un papel inimaginable. Pero, para no perdernos aún antes de comenzar este fantástico viaje que nos propone Isabel Allende, quizá debamos conformarnos al principio con decir que El amante japonés es, sobre todo, una historia de amor a la vida, sin límites, sin prejuicios ni valoraciones, en la que el amor y la vida se manifiestan, se entrelazan, se solapan de manera espontánea, arbitraria, directa, sensible, conmovedora. Porque al final, amor y vida, como verdad y belleza, no son sino acotaciones imposibles de un proceso experiencial, el de nuestra propia existencia, que pone al alcance de los seres humanos nada menos que un propósito vital, el arte de vivir, que no es otra cosa que vivir la vida de manera significativa. Y es entonces, llegados a este punto, cuando los lectores sienten la responsabilidad, el encargo de mantener vivo ese propósito que ya no solo forma parte de la trama de Alma e Ichimei o de cualquiera de los personajes que revolotean alrededor de sus vidas. Una vez inmersos en la historia, esa forma de vivir la vida de una manera significativa, con un propósito, prende en el lector la llama del amor, otra vez con mayúsculas, porque ese es el fuego, o quizá mejor, el aliento, que atempera el espíritu del lector y le permite permanecer unido al todo mientras continúa leyendo, sintiéndose en conexión consigo mismo y con la vida. Ahí es nada el compromiso que asume el lector con la historia de Isabel Allende, con sus personajes y sobre todo consigo mismo.
Ahora sí, ya podemos hablar del sumie en el amante japonés, esa práctica de pintura meditativa a base de tinta china que aparece de forma sutil pero significativa a lo largo de la historia. El sumie es como un hilván que recorre toda la trama, pero sin constreñirla, puntadas largas de hilo fino que marcan los contornos de un patrón. A veces solo con la función de unir temporalmente dos o más vidas. Alma se sentó en silencio, observando a Ichimei mientras trabajaba. Le fascinaba la forma en que movía el pincel, la delicadeza con la que creaba cada trazo. Era como si estuviera bailando con el papel. En ocasiones el hilván da lugar a costuras invisibles, recordándonos entonces la leyenda japonesa del hilo rojo del destino, Unmei no Akai Ito. Ese hilo invisible que atado a sus meñiques une de por vida los corazones de dos personas, sin importar el tiempo, la lejanía o la adversidad. Las obras de Ichimei habían sobrevivido a la guerra, el exilio y el paso del tiempo. Eran un testimonio de su talento y su pasión, y ahora estaban con Alma para siempre. Pero vayamos aún más despacio, porque en El amante japonés, Isabel Allende no da puntadas sin hilo. El sumie aparece de manera calculada cuando es preciso para asegurar la comprensión transversal de la historia. La que conecta con los personajes, simboliza sus emociones y refleja los valores de una forma de pensar, de vivir y de soñar que solo son posibles en el contexto de una cultura cuyos valores estéticos tienen un impacto significativo en todos los aspectos de la vida del país. Allende utiliza el sumie para crear una experiencia sensorial, rica y conmovedora, para explorar temas universales como el amor, la pérdida, la conexión humana y la búsqueda de la identidad. El sumie había cambiado la vida de Alma para siempre. Le había enseñado a apreciar la belleza de lo simple, a encontrar la paz en la quietud y a expresar sus emociones sin palabras. Me atrevería a decir que todo comienza aquel sábado en el que Nathaniel vendó los ojos a Alma y la llevó de la mano hasta el jardín. Cuando le quitó la venda y ella levantó la vista, se encontró bajo un frondoso cerezo en flor, una nube de algodón rosado. Takao Fukuda, el jardinero japonés, le dijo a Alma que ese momento era hermoso, pero que duraría apenas unos días y pronto las flores caerían como lluvia sobre la tierra. Sin embargo, el recuerdo del cerezo en flor duraría hasta la primavera siguiente, es decir, todo un año. Ese hombre que prende el fósforo de la conmoción en Alma y en el lector no es otro que el padre de Ichimei, quien iba rellenando con plantas los huecos cavados por su padre mientras revelaba a Alma la vida secreta del jardín. Fukuda, que los observaba de reojo, se acercó para decirle a Alma que las tareas más delicadas del jardín le correspondían a Ichimei porque había nacido con los dedos verdes. Una expresión poética para halagar el don especial que atribuía a las manos de su hijo en el cuidado de las plantas.
pero también una manera de insinuar al lector la importancia de esa simbiosis, amor al fin y al cabo, entre el hombre y la naturaleza, y que siempre ha resultado tan reconfortante para el ser humano. Allende sigue hilvanando las mentes y los corazones de sus lectores con las de sus personajes. Lo hace sin prisa, con aparente ingenuidad, con la naturalidad que le proporciona el dominio de la puntada escondida. ¡Qué curiosa expresión! Me trae a la memoria la técnica del sumie de la punta escondida. ¿Allende Sensei? ¿Por qué no? Mientras Ichimei experimentaba con los poderes de sus dedos verdes, todo lo que tocaba germinaba y crecía, Nathaniel, que por aquel entonces ya tenía 15 años, se sentía tan feo, solo y desgraciado que comenzó a darle vueltas a la idea de suicidarse. Menos mal que Alma, con la cabeza y el corazón mejor amueblados que los de su primo, le convenció de que hacer eso sería un desperdicio. Es mejor que termines la escuela, estudies medicina y te vayas a la India a cuidar leprosos. El amor por la naturaleza, el amor por la vida, no es una cuestión vetada a los occidentales. No está condicionado por el color de la piel o por la latitud, sino por la actitud y por la sensibilidad de cada persona. Cuando Katy comenta a Alma las consecuencias de su accidente, de tantas y tan terribles operaciones, del tiempo y del esfuerzo destinados a su rehabilitación, lo hace en estos términos. Yo también tenía terror a la dependencia, Alma, pero me he dado cuenta de que no es tan grave. Una se acostumbra y agradece la ayuda. Yo no puedo vestirme ni ducharme sola. Me cuesta cepillarme los dientes y cortar el pollo de mi plato, pero nunca he estado más contenta que ahora, porque ahora me sobra tiempo. Y por primera vez en mi vida nadie espera nada de mí. No tengo que demostrar nada, no ando corriendo. Cada día es un regalo y lo aprovecho a fondo. Mi primera vida terminó, ahora comienza la segunda. A veces me verás deprimida o exasperada, pero no me hagas caso, porque no me va a durar. El budismo zen y el hábito de meditar durante toda una vida le daban una gran ventaja en sus circunstancias, porque soportaba la inmovilidad que habría enloquecido a otra persona tan atlética y enérgica como ella, y pudo reponerse con buen ánimo de la pérdida de su compañero de muchos años, quien tuvo mucha menos entereza que ella ante la tragedia, y la dejó. Y con el amor a la vida llegará la aceptación de la muerte. Fortaleza de espíritu quizá, naturalidad, aceptación, simplemente. A los 60, nos explica Allende de su personaje, pensaba en la muerte como algo abstracto que no le concernía. A los 70 la consideraba un pariente lejano, fácil de olvidar, porque no se mencionaba, pero que inexorablemente llegaría de visita. Después de los 80, sin embargo, empezó a familiarizarse con ella y a comentarlo con Irina.
El sumie, como esas puntadas invisibles a las que aludíamos antes, se hace tangible cuando Katy parece aludir al significado de la pintura de crisantemo, al sentido de pertenencia de cada pétalo, al explicar a Irina que nadie puede andar por el mundo solo. ¿Por qué crees que monté la clínica del dolor? Porque el dolor compartido es más llevadero. La clínica sirve a los pacientes, pero más me sirve a mí. Todos tenemos demonios en los rincones oscuros del alma, pero si los sacamos a la luz, los demonios se achican, se debilitan, se callan y por fin nos dejan en paz. La pintura de crisantemo no es otra cosa que la manifestación de esa unión. O esta, en la que la felicidad es tan humilde y aparentemente tan poca cosa como la pintura de una orquídea silvestre. Lo que intento decirte, Irina, es que no debes seguir anclada al pasado y asustada por el futuro. Tienes una sola vida, pero si la vives bien es suficiente. Lo único real es ahora este día. ¿Qué esperas para empezar a ser feliz? La felicidad no es para todo el mundo, Katy. Claro que sí, la felicidad no es exuberante ni bulliciosa, como el placer o la alegría. Es silenciosa, tranquila, suave. Es un estado interno de satisfacción que empieza por amarse a sí mismo. La pintura de orquídea es eso, la evanescencia, la ligereza, la belleza minúscula y el aroma sutil que atesoran las cosas pequeñas. Y así es como poco a poco, sin intención ni esfuerzo por protagonizar la historia, el sumie va hilvanando la trama, marcando los contornos de la relación entre Alma Velasco y Tamaki Sensei. Unas veces para mostrarnos el camino que está en la belleza de lo imperfecto, lo incompleto y lo temporal, en las marcas que nos deja el paso del tiempo, en la impermanencia, en la fugacidad de la vida. Me explicaste que de la quietud nace la inspiración y del movimiento surge la creatividad. La pintura es movimiento, Alma. Por eso me gustan tanto tus diseños recientes. Parecen sin esfuerzo, aunque sé cuánta quietud interior se requiere para dominar el pincel como tú lo haces. Me gustan especialmente tus árboles otoñales, que dejan caer sus hojas con gracia. Así deseo desprenderme de mis hojas en este otoño de mi vida, con facilidad y elegancia. ¿Para qué apegarnos a lo que vamos a perder de todos modos? Supongo que me refiero a la juventud, que ha estado tan presente en nuestras conversaciones. Otras para poner de relieve la perseverancia, la repetición o la expresividad y la fluidez de los trazos como parte de un proceso de aprendizaje en el que el pintor captará la esencia del motivo representado. Alma y Samuel Mendel se encontraron en París en la primavera de 1967. Para Alma era la penúltima etapa de un viaje de 2 meses a Kioto, donde practicó pintura sumie, tinta de obsidiana sobre papel blanco, bajo la estricta dirección de un maestro de caligrafía que la obligaba a repetir el mismo trazo 1000 veces, hasta conseguir la combinación perfecta de ligereza y fuerza. Entonces podía pasar a otro movimiento.
Había ido a Japón varias veces. El país la fascinaba, sobre todo Kioto y algunas de las aldeas de las montañas, donde encontraba huellas de Ichimei por todas partes. Los trazos libres y fluidos del sumie con el pincel vertical le permitían expresarse con gran economía y originalidad. Nada de detalles, solo lo esencial, un estilo que Vera Newman ya había desarrollado en pájaros, mariposas, flores y dibujos abstractos. Pero siempre para revelar al lector la conexión profunda entre los protagonistas. Era como si ambos hubiéramos nacido el uno para el otro. Dos almas que se habían buscado a través del tiempo y las distancias. El pincel era nuestro lenguaje, la tinta nuestra voz, el papel nuestro universo. Ni la edad ni la cultura podían separarnos, porque nuestra conexión era más profunda que cualquier diferencia. No necesitaba palabras para comunicarme con él. La tinta y el pincel decían todo lo que mi corazón sentía. El sumie, más allá de haberse convertido en el lenguaje, en el aliento de su relación, era un camino de desarrollo espiritual. Para él, Alma se refiere a Ichimei Tamaki, pintar era una forma de conectarse con su espíritu. El pincel se movía con fluidez y precisión, siguiendo el ritmo de la respiración y la mente en calma. Son innumerables las ocasiones en que la autora se refiere a la naturaleza como inspiración para las pinturas de Ichimei. Las flores, las montañas y los animales eran sus musas, sus maestros. Cada trazo del pincel era un homenaje a la naturaleza, una celebración de la vida, o al propio sumie como expresión de la impermanencia de las cosas. Las pinturas eran como espejos que reflejaban la fugacidad de la vida, la belleza efímera del momento presente. Pero aún hay más. Cuando Allende describe la profunda conmoción que suscitan en Alma las pinturas de Ichimei. Sus pinturas eran como ventanas a su alma, revelando su dolor, su alegría y su sabiduría. Cuando Alma comparte con Irina su pasión por el sumie. Le enseñé a apreciar la belleza de la simplicidad y la fuerza de la expresión artística. O finalmente, cuando la propia protagonista reconoce: el arte nos unió, nos permitió superar las barreras del idioma y la cultura. Isabel Allende, de forma sesgada, también está invitando al lector a descubrir el sumie, incitándole a sumergirse en el mundo de la pintura de meditación, a bucear en un océano de tinta del que pueden surgir expresiones de belleza efímera, sentimientos desbordados, estados de ánimo capaces de evocar el vínculo del ser humano con la naturaleza, el amor por la vida, ese sentimiento de serenidad y armonía que nos alienta y nos conmueve a quienes ya nos sentimos iniciados en el camino del sumie. Y para concluir, las referencias de Allende en dos diferentes capítulos del libro, nada menos que a Sesu Toyo,
un maestro zen del siglo XV conocido por sus paisajes de líneas fluidas y porte minimalista. Y a Hakuin Kaku, otro monje pintor zen, esta vez del siglo XVIII, cuyo linaje y legado habrían llegado a inspirar e influir, según la autora, en la obra del propio Ichimei. Han sido varias las entrevistas en las que Allende ha manifestado su interés y su afinidad por el sumie, y revela su importancia en el proceso creativo del amante japonés. En una de ellas, explica cómo la técnica del sumie le permitió a ella misma explorar temas como la belleza, la espiritualidad o la conexión del ser humano con la naturaleza. Desde hace ya mucho tiempo vivimos en una sociedad orientada hacia la juventud, la belleza y el éxito. Formamos parte de un mundo en el que la vejez no casa bien ni con la belleza ni con el éxito, salvo en el ámbito de la estética japonesa, en la que el concepto de belleza perecedera acaba sustanciando nada menos que la impermanencia de la existencia humana. Así lo expresa la propia Allende en una de las entrevistas a las que he aludido antes. Por ejemplo, la forma de amar un árbol. No esperamos que se mueva, actúe, sea diferente, alto o más frondoso. Es solo un árbol, y lo amamos tal cual es. Así amamos a los animales y a los niños. Se refiere la autora al amor incondicional, el amor por la vida. En ese mundo espiritual, que es un mundo de amor, no hay condiciones. Así amo a mis nietos. Creo que son perfectos. No importa si crecen o se quedan como están. Para mí están completos. Los veo como eran cuando recién nacieron, como son ahora, como serán de adolescentes o de adultos. Y concluye, el alma no tiene edad. Quizás eso es lo que quería decir cuando amamos tan profunda y completamente, amamos la esencia. Así que quizá el sumie no haya sido una excusa en la novela de Allende, sino una necesidad. El hilván al que aludíamos, ese hilo con el que la autora unía, apuntaba, enlazaba ideas, frases o expresiones de sus personajes que al lector le parecían guiños, insinuaciones sin peso, sin una intención profunda, pero que se han acabado convirtiendo, página a página y casi sin darnos cuenta hasta el final, en una serie de puntadas certeras, invisibles pero consistentes, que revelan al lector la esencia de la historia, o como diríamos quienes practicamos sumie, la esencia del motivo representado, la historia de la protagonista. En este sentido, el sumie se ha convertido en una forma singular de conectar con la belleza y la esencia de la vida de alma, transformando la novela en una experiencia estética profunda y significativa. La simplicidad como reflejo de la vida, el trazo como símbolo del paso del tiempo, la armonía entre la mente, el cuerpo y el espíritu, la expresión genuina del artista. Porque, parafraseando al propio Shunryu Suzuki, el sumie es una forma de expresar lo inexpresable.
Estos han sido hoy los trazos que nos unen. Sin más, me despido de ti confiando en que este podcast te haya resultado útil. Gracias por tu atención y no dejes nunca de practicar somier.